Hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos por aquí nuevamente en una nueva colaboración. Como saben, en este espacio me gusta traerles, digamos, personas que ustedes puedan conocer, para que siento que es la confirmación de que es importante, digamos, irnos actualizando en ciertos temas para poder conocer cada día más y mejor a esos hijos desde ese amor, desde ese respeto, desde esa conciencia que es lo que hacemos acá en ciclo infantil adolescente. Entonces, básicamente por eso hay un tema que, digamos, hace unos años les traje, y, pero siento que era importante como también que lo escucharan de otra persona para aterrizar con muchas más herramientas, y es el tema de las rutinas, ¿no? ¿Cómo construir rutinas con mis hijos? Qué importantes son las rutinas. Yo siento que no solo para los hijos, sino incluso para uno, ¿no? Siento que nos ayudan a saber menos cómo podemos organizarnos en nuestros días, en nuestra semana, tal vez a qué cosas sí podemos decirles que sí, a qué cosas no, cosas, digamos, eh, son importantes y tenemos que hacer, tal vez qué cosas nos, no son tan urgentes y podemos tal vez correr un poco. Nos ayuda, siento, a priorizar, ¿no? A establecer, digamos, como prioridades en cada día, porque si bien para todos hay 24 horas, las 24 horas no es para que estemos así corriendo de un lado para otro como Speedy González, ¿no? El punto es que justamente por eso quise traerles una invitada muy especial. Ella se llama Paola Flores, es psicóloga, está certificada en disciplina positiva para familias, en primera infancia, es conferencista, está formada también en neuropsicología del desarrollo infantil y muchas cositas más, pero quiero que sea ella quien les cuente un poquito más para que la conozcan. Entonces vamos a traerla acá con nosotros. Paola, hola, ¿cómo estás? Hola Gina, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar acá contigo en este programa tan importante, tan especial y que ayuda a tantas familias. Pues nuevamente gracias por estar acá con nosotros. Siempre agradezco la generosidad de, digamos, de las personas que acceden a hacer esto, porque siento que esto ayuda a que cada día podamos ser más conscientes de la importancia de esa crianza. Tú como yo sabes, digamos, la importancia de estos temas, entonces gracias. Para los que recién te conocen, Paola, cuéntanos un poquito de ti y, digamos, a nivel personal, a nivel profesional, digamos, quién eres tú y este tema, digamos, de las rutinas, qué cosas o qué inquietudes te han llegado las familias a consultarte a ti. Ujú. Sí, bueno Gina, y a todos los que nos están viendo, yo soy psicóloga, como tú decías, soy mamá, ese es el título más importante en mi vida. Soy mamá de Hernán Darío, que tiene 19 años, Amelia, que tiene 14. Entonces ya llevo muchos años estudiando, aprendiendo, entendiendo el mejor libro que hay de crianza, que son los propios hijos, ¿cierto? Y precisamente al ser mamá de mi primer hijo, empezaron a surgir muchas dudas porque nosotros aprendemos a ser papás siendo hijos. Entonces no tenemos ninguna experiencia y pues nuestra crianza fue una crianza compleja, ¿no? No podemos decir, pues no podemos culpar a nuestros papás, pero sí hubo muchas necesidades que no fueron atendidas por desconocimiento, por ignorancia. Mm, y pues crece uno con unos vacíos y lo primero que yo creo que te pasó a ti también o te ha pasado o a las personas pues que ejercemos paternidad, maternidad es lo quiero hacer diferente, ¿no? Es una de las preguntas, de las cuestiones o los cuestionamientos. Yo lo quiero hacer diferente, lo quiero hacer mejor. Y así empecé. O sea, teniendo claro que no lo quería hacer como lo hicieron conmigo. Entonces, yo pues ya había estudiado psicología cuando tuve a mi primer hijo, de hecho lo tuve a los 30 años, o sea, ya era muy consciente, ya había trabajado, estaba trabajando, mi profesión iba muy bien. Y lo primero que decidí fue renunciar. Y dije, yo no puedo dejarlo solo, quiero ser una mamá presente. Y ahí empecé a conocer lo que era la crianza consciente y las rutinas, porque algo a lo que me dediqué fue a que mi hijo tuviera rutinas. Yo no sabía que era de rutinas hasta que fui mamá
Y me di cuenta que las rutinas le generaban mucha calma, mucha estabilidad, mucha tranquilidad. Era un niño, pues su personalidad es una persona muy tranquila, pero esas rutinas que dan predictibilidad, y vamos a hablar un poco más de eso porque pues, es imposible no hablar del cerebro, las rutinas generan seguridad y yo lo veía en él. Entonces, lo primero fue tener esas rutinas claras, que se crearon hábitos, porque las rutinas crean hábitos. Y entonces ya empecé, cuando yo lo sacaba al parque, me preguntaban las mamás, ay, pero el tuyo come bien y duerme toda la noche, ¿y tú cómo haces para tal cosa? Entonces yo les decía y empecé a ser como consultora en crianza, pues eh, amateur, pues no había estudiado temas de crianza y ya encontré la disciplina positiva. Eh, empecé a estudiar neurodesarrollo, empecé a estudiar todos estos temas de crianza, a hacer diplomados en salud mental infantil, en crianza positiva, en apego. Encontré la teoría del apego también, que ha sido mi revelación. Creo que es el aprendizaje que más me ha ayudado a mí como persona, como hija y como mamá, la teoría del apego. Y las competencias parentales. Entonces, hoy en día, ¿yo qué hago? Pues trabajo con familias, trabajo con escuelas, enseñando crianza respetuosa y consciente, educación respetuosa y consciente. Soy divulgadora del apego, de la teoría del apego. Trabajo pues en consulta con papás, con mamás, con cuidadores, con colegios, con profes. Soy presidenta para Colombia de la Asociación de la Fundación Antioqueña de Educación Infantil. También he estudiado mucho sobre trauma para poder prevenir el trauma cuando hablo con las familias, ¿cierto? Terapeuta EMDR, trabajo sobre todo con mamás. Lo hablábamos pues contigo, Gina, pues que acá las invitadas han sido mujeres, pero creo que esa sensibilidad se nos ha despertado a las mujeres, la sensibilidad en la crianza, la sensibilidad en el cuidado. Y bueno, eso es lo que yo hago. Y el tema de las rutinas, como les digo, como te digo, desde que yo fui mamá fue muy importante en la crianza de mi hijo establecer unas rutinas que le permitieran a él sentirse seguro, sentirse cuidado, porque las rutinas lo que hacen es satisfacer esas necesidades de seguridad. El cerebro o el ser humano tiene varias necesidades y entre las más importantes está una de la que habla la disciplina positiva y la psicología adleriana, que es de donde sale la disciplina positiva, que es la necesidad de pertenencia, soy importante, soy valioso, soy tenido en cuenta, necesidades de seguridad, hábitos, rutinas, límites, necesidades emocionales, que los niños puedan entender y expresar sus emociones y las necesidades de apego, de vínculo, que son súper importantes para que el ser humano construya su identidad, su autoestima. Y estas necesidades de seguridad, límites, hábitos, rutinas, le dan al cerebro predictibilidad, estabilidad, se siente seguro el niño en el mundo que está y que puede también gestionar su mundo. Porque cuando el mundo es un caos, cuando no hay rutinas, cuando el niño no sabe a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, dónde come, pues es eso mismo, esas mismas conexiones las está construyendo en su cerebro. Entonces, Sí. para que una conexión se dé, para que haya un aprendizaje y una sinapsis, en el cerebro, pues se tiene que repetir una misma acción, ¿cierto? Entonces, es la forma en que el cerebro crea una conexión. Cuando se da la repetición, ¿qué hace la rutina? Genera una repetición. Se come en la mesa, se come en la mesa, se come en la mesa. Entonces, el niño va aprendiendo, se come en la mesa. Entonces, Y, así esa diga- información la lleva a otras partes. y digamos, Paola, pues digamos para ti, para mí, tal vez Uh este -huh. concepto es muy común, ¿no? Pero habrá personas que dirán, ok, ¿a qué se refiere, digamos, una rutina? Cuéntanos eh, qué es una rutina, Uh así de forma -huh. para que lo podamos entender. Y siento que también sería bueno como aclarar a las familias que te están viendo, que nos cuentes si rutinas es lo mismo que hábitos, son diferentes, porque a veces existe esa confusión. Y por qué, digamos, es importante las rutinas en realidad en la crianza. Y nos decías un poco de la predictibilidad y de que eso ayuda a que el cerebro se sienta, digamos, seguro. Uh Pero, -huh. digamos, ver el escenario de, ok, ¿cómo así que el cerebro se sienta seguro? Cuéntanos cómo Uh sería -huh. por el cerebro sin rutinas, Uh ¿sí? -huh. Sí.
Los primeros hábitos que aprende un ser humano o aprende uno en la infancia o aprenden nuestros hijos son la alimentación, el aseo y el sueño. Son los primeros. Entonces las rutinas son acciones que lo que hacen es llevar a nuestros niños a desarrollar esos hábitos. Entonces, esas acciones que llevan a los niños a desarrollar esos hábitos es lo que hacemos diariamente en forma de rutina, ¿cierto? Constantemente, de manera como lo dicen en la Fundación América por la Infancia, contingente, o sea, rápido, de manera oportuna, de manera sistemática. Por ejemplo, el bebé cuando muy pequeñito, pues tiene sus mayores necesidades son fisiológicas. Entonces el bebé tiene unos horarios de sueño, entonces el bebé se levanta y come y lo principal es dormir y comer, entonces yo le voy dando el pechito en la mecedora, entonces él va entendiendo que lo llevo a la mecedora, lo acuesto primero en la cunita cerca a nosotros, dependiendo pues como de la forma en que estemos promoviendo ese ambiente para dormir. Entonces yo primero lo duermo en brazos, ya más grandecito lo acostumbro a que se duerma en su camita, lo arrullo un poquito, lo acuesto en su camita, que después de cada toma, si toma cenito, entonces le limpio la lengüita con la gasita, pues que es lo que le enseñan a uno los pediatras, los médicos, ¿cierto? Entonces él va entendiendo que cada vez que toma, pues que hay lactancia, que tomas la leche, lo vamos a limpiar. Le vamos a limpiar la encía, ¿cierto? Y no sé, que cada vez que yo le doy su toma de las 9 de la mañana, lo acuesto a dormir en la camita, en su cuarto. Entonces, eso, si yo lo hago seguido, siempre lo hago igual, de bebé, pues él va aprendiendo, se le va volviendo un hábito, va entendiendo que así es. ¿Y eso qué le genera? Tranquilidad, el mundo es seguro. Los niños todo el tiempo están pensando, el mundo es seguro, el mundo es amenazante. Yo puedo influir en el mundo, yo tengo participación en el mundo, yo soy reconocido, mis necesidades son reconocidas, puedo sobrevivir y las rutinas precisamente ayudan a sobrevivir. ¿Por qué? Porque el cerebro se va preparando para lo que viene y la rutina anticipa y el cerebro necesita anticipación. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y nosotros nos estamos adaptando y los niños se están adaptando al mundo al que llegaron, ¿cierto? Entonces, en el vientre todo era automático. Entonces, pues el cordón umbilical les proporcionaba la comida, era un ambiente regulado, el clima o la parte de la temperatura estaba regulada, el alimento, todo. Pero ellos nacen y todo es nuevo y todo es amenazante. Entonces necesitan a alguien que medie la experiencia entre el mundo y las necesidades del niño. Y ese alguien es su figura de apego, mamá, papá, cuidador principal. Entonces, ese adulto empieza a desarrollar, no innato, porque las competencias parentales se aprenden, no se heredan, porque acuérdense que aprendemos a ser papás siendo hijos. Entonces, el adulto va aprendiendo, y qué importante, y lo has hablado, yo me imagino acá, de todo el tema de documentarse, de aprender de personas que saben, por eso tú, que me lo decías, te cuidas de las personas que traes a este espacio, porque es un espacio que genera una información muy importante para, obviamente, la crianza, pero para la salud mental, para la sociedad. Entonces, precisamente esos adultos que acompañan al niño tienen que documentarse, tienen que aprender a adquirir competencias y dentro de las competencias parentales están las competencias formativas, donde está cómo le muestro yo al niño cómo es el mundo a través de las rutinas. Entonces, el adulto necesita organizar el mundo al niño, porque un niño no sobrevive solo. Y el bebé, nosotros nacemos totalmente dependientes. Donde ponemos al bebé humano, ahí se queda. Y si no hacemos nada por él, no sobrevive. Entonces, nosotros somos los que mediamos entre el mundo y el niño y sus necesidades. Y ahí vienen las rutinas. Que con esa continuidad, entonces, el niño va creciendo. Y yo le voy enseñando, le doy su bañito en la noche, su comidita, su bañito, pijama, cuento a dormir.
a las, no sé, 7:30, 8 de la noche lo estoy poniendo a dormir. Entonces, el niño va entendiendo, y además que el ciclo del sueño, que demora tanto en madurar, necesita una ayuda, ¿cierto? Porque los niños, el ciclo del sueño termina de madurar a los 6 años. Todas las etapas del sueño terminan de constituirse, madurar a los 6 años. Entonces necesita el niño que le ayudemos a entender cómo funciona la noche, cuáles son las actividades para hacer antes de acostarse, y eso lo hacemos los adultos, ¿cierto? Y en la rutina de la noche, entonces ya, no sé, comió la pijamita, todos los días igual. Entonces el niño, ¿qué espera? La comida cuando se va la luz del sol, entonces él ya sabe que ya su cuerpito le pide dormir, entonces ya va aprendiendo a decir que tiene sueño, ya notamos que tiene sueño a las 7 de la noche, entonces a las 6 de la tarde empezamos a bajar la intensidad de la luz, o ya juegos más tranquilos, porque lo estoy preparando para la rutina de la noche. En la mañana, entonces, si va para el colegio, lo despierto a la misma hora, y si después de despertarlo es el baño antes del desayuno, siempre viene el baño antes del desayuno, porque eso le va sirviendo a él para organizarse más adelante para su rutina cuando esté más grande, porque no se va a quedar toda la vida chiquito y no lo voy a bañar toda la vida. Entonces él va aprendiendo que se levanta, se lava los dientes, va y se baña, ¿cierto? Entonces esas conexiones que el cerebro necesita como habilidades de vida, porque todos tenemos rutinas, es súper importante tener rutinas en nuestro trabajo, nos organizamos, los niños se van organizando así y el cerebro se va organizando así. Entonces la diferencia entre una rutina y un hábito, la rutina es las actividades que hacemos diariamente, constantemente, de la misma manera que genera un hábito. Esa es la diferencia. Y el hábito es el que permanece. Entonces yo ya tengo el hábito de bañarme en la mañana, ¿cierto? Entonces yo ya sé que me levanto y lo primero que hago es meterme al baño, bañarme. Y ya lo vuelve uno automático. Y obviamente eso pues es beneficioso, ¿cierto? Porque esas rutinas, esos hábitos que se adquieren primero, que son el de aseo, el de alimentación y el de sueño, pues miren que son necesidades fisiológicas muy importantes. Ujú, sí. Y ya se va constituyendo otros hábitos cuando van creciendo, como el hábito del estudio, ¿cierto? Asimismo les vamos enseñando el hábito de saludar, de despedirse, de decir gracias, porque todo eso se lo vamos enseñando nosotros. ¿Y cuál es la primera manera de enseñar? El ejemplo. Es súper importante yo hacerlo también. Yo no le puedo decir a mi hijo, no puedes comer viendo televisión, pero yo como viendo televisión. Entonces, O ahí no, que a estoy, mí me... sí. No, Gina, pero es que ¿qué hago si mi hijo es muy desordenado y no soporto? Me acuerdo mucho que esta mamá me lo dijo. No soporto que él me dice, no, mamá, pero ¿cómo quieres? Me dices que recoja la ropa de mi cuarto que está sucia, si es que yo veo que tú también cuando tienes ropa sucia la tiras en tu cuarto en el suelo. Dice, ay, no soporto que me diga eso. Y yo, digamos, de una forma muy, muy amorosa le dije, ¿y no sería más fácil y menos desgastante para ti primero organizar en tu cuarto? Y ahí sí ya, sin que le vayas diciendo nada, dice, ay, vea, mi mamá pone la ropa en tal lado, mire, venga, y yo la pongo también en tal lado. Claramente Claro, total. uno es ordenado y tiene un hijo Mm, que cuesta, ¿no? Porque a veces pasa. a veces Pero pasa. siento que el ejemplo es como un pilar muy importante en muchas habilidades que uno quiere enseñarle a los hijos, ¿no, Paola? En realidad siento que, pues Fundamental. sí, tal vez muchas cosas se resolverían más fácil y pues las rutinas no escapan Claro, de esa... claro. Y es que los niños necesitan mucha coherencia por parte de los cuidadores, porque es que ellos están viéndonos todo el tiempo nos ven. Entonces no podemos decir una cosa y hacer otra. Además que cuando somos papás tenemos que ser, ahí viene la crianza consciente, muy consciente de lo que yo hago, ¿cierto? Si yo antes no comía verduras, tengo que tratar de comer verduras. Que no comía frutas, tengo que tratar de comer frutas, hacer el esfuerzo, mostrarle que yo también como, que me alimento bien, que no me la paso tomando gaseosa todo el día, como tal vez lo hacía cuando no tenía hijos o estaba soltera. Entonces, es
dentro de esas competencias parentales están las reflexivas, o sea, yo tengo que empezar a trabajarme. No, es que yo soy súper desordenada, pero tengo que aprender a ser ordenada porque yo le estoy exigiendo a mi hijo orden y no le estoy mostrando el orden en la casa. Es que yo como mucho dulce, tengo que ser capaz de gestionar el tema del dulce porque le estoy enseñando a mi hijo eso. Y digamos, me parece muy práctico como lo dices, porque, digamos, si yo le digo, por ejemplo, se lave los dientes y pues comienza a aprender a hacerlo por una rutina que le ponga en su cuarto, una rutina visual, ya digamos repitiéndolo eso, sumado a otras rutinas, es lo que llamamos hoy en día el hábito de la higiene personal, por ejemplo, y así con todo, ¿no? Si le Total, dice que aliste su mochila o su morral para ir al colegio, eso haría parte de sus hábitos de estudio, con otras rutinas, o sea, si se ponen a pensar, total. varias rutinas, digamos que una rutina podríamos decir que es como una actividad específica que le vamos enseñando a ese hijo que vaya aprendiendo y esa con otras rutinas más juntas, digamos que son el paquete al que le llamamos el hábito o del sueño, de la alimentación o del Exacto. estudio, en fin, ¿sí? Eh, Exacto. Y ellos no nacen sabiendo eso, nosotros sí, les enseñamos. esto lo sabrás tú más que, digamos, haces consulta con familias así frecuentemente y es que no es Ujú. un ¿no? Hay que tener la conciencia de que, pues, si hoy comencé a enseñarle a mi hijo que se lave los dientes, no es que ya mañana va a poder hacerlo solito. No, porque lo que tú nos decías, está creando esas conexiones en su cerebro y yo les pongo siempre un ejemplo que es, acuérdense, por ejemplo, cómo era cada uno de nosotros cuando estaba aprendiendo, llámense a montar patines o montar bicicleta. No me monté en la primera y no me caí. Me Mm, monté, tal vez comencé a coger los pedales y me caí, y así fue varias veces hasta que ya tal vez puedo hacerlo sin que nadie me cogiera la silla atrás. mm, Así es ujú. cualquier actividad que decíamos poco a poco que esos hijos aprendan y es bueno como ahí tenerlo claro para aterrizar esas expectativas, ¿no? Claro, claro. Y otra cosa, Gina, con lo que dices es que las primeras veces puede que el niño no quiera y que se ¿Mm? resista y que pelee. Entonces hay papás que me dicen, pero es que se pone bravo. Pues claro, el tema de recoger los juguetes, él no va a querer hacerlo porque no es una necesidad para él en ese momento, pero tú tienes que insistirle, que ganarte la cooperación, hablarle amoroso, pero también firme, que no vamos a ir al parque si tú no recoges los juguetes y entonces no lo recoge, pues no vamos a ir al parque, no lo voy a castigar, no es una consecuencia de lo que él Sí, está decidiendo hacer, ¿cierto? Pero los niños mientras aprenden, van a protestar. Hay unos más que protestan más que otros, unos que son como muy organizados, de por sí lo traen de personalidad, de temperamento, pero hay otros que no. Entonces le insisto, persisto con amor, con firmeza, le sigo insistiendo, le sigo persistiendo, pero no puedo desistir. No puedo desistir porque el cerebro necesita muchas veces, de hecho, somos papás y sabemos que uno son 5 años y todavía le tengo que decir, lávese los dientes. Ya te lavaste los dientes, pero es que llevo 4 años diciéndose, se los vas a tener que seguir diciendo. ¿Cierto? ¿Por sí, qué? Porque el cerebro necesita crear esa conexión, fortalecerla muchísimo, porque cuando hay poda neuronal, que es cuando el cerebro apaga unas conexiones, él necesita que las más importantes estén muy sólidas. Por eso es que la repetición es fundamental. y me parece muy valioso eso que dices porque sí, en realidad, pues luego se cae en las luchas de poder creyendo que entonces ese hijo está tratando de controlar la situación y es bueno que sepan los que ven esto que no es así, ¿saben? Ese cerebro de Mm, ese niño o incluso de ese adolescente no ha terminado de madurar a pesar de que ya esté totalmente formado, las conexiones no han terminado de formarse, entonces no es que esté buscando ujú, eh, que los pájaros le tienen las escopetas, como a veces dicen. No, simplemente no sabe cómo hacerlo. Simplemente, como nos decías tú, Paola, no encuentra la relevancia que yo le veo a que, no sé, ponga los zapatos en su lugar, recoja los juguetes y así muchas otras cosas. Y justamente por eso, Paola, me gustaría entonces que pasemos a cómo se aplican o cómo podemos enseñar a que
hijos construyan esas rutinas de acuerdo a su edad. Ujú, ¿Cómo ujú, sabes que es lo mismo con un niño que con un adolescente, ¿no? Pues primero ujú, procesos al tiempo. Hay poda neuronal, cambios en su forma de pensar, de sentir, de actuar, de relacionarse, cambios en todo y ujú. casi el cerebro está, hagan de cuenta como uno cuando está remodelando una casa, así está el cerebro de un adolescente. Eh, Sí, como la película de Intensamente 2, así es que está el cerebro de un adolescente, tal sí, cual. total. Eh, digamos, ¿qué diferencia hay en cómo enseñarle las rutinas a un niño, digamos, o incluso qué herramientas tal vez tú le dices a las familias para Ujú. que puedan hacer con un niño versus un adolescente? O si son las mismas, no sé. Mira, tenemos que tener en cuenta que, lo decías ahorita, las etapas del desarrollo son diferentes, ¿cierto? ¿Mm? Entonces, la primera infancia, que es hasta los 7 años, y los primeros 2 años hay millones de conexiones por segundo, es cuando más conexiones hay. Entonces, eso que le voy enseñando a mi hijo, acostándolo a la misma hora, acostándolo en su camita, sea donde sea su camita, ¿cierto? Poniéndolo en su sillita del comedorcito al lado del comedor de los adultos, enseñándole que no se come con pantallas, enseñándole que nos lavamos los dientes después de comer, que es que no quiere, sabemos que a los 2 años van a no querer porque están buscando ese poder y quieren mostrar que tienen poder y que toman decisiones. Entonces a los 2 años empiezan y lo primero que cambia son esas rutinas, o sea, esos hábitos ellos empiezan a pelear, porque es la forma en que tienen el control. Yo no me lavo los dientes porque yo te puedo controlar. Yo no me quiero comer la comida porque yo quiero, necesito que controlar, ¿cierto? Pero ahí viene esa capacidad del adulto de gestionarlo, esa capacidad de, vuelvo y digo, ganarse la cooperación, de cómo voy a hacer, entonces mi amor, que le doy opciones limitadas, me imagino que lo han hablado mucho acá, ¿te quieres lavar los dientes en el baño de papás o en tu baño? ¿Cuál cepillo quieres? Entonces le compro 2 cepillos, el verde o el azul. Entonces, en la primera infancia, en los primeros 2 añitos, eso funciona muy bien, pero hay que tener muy claro que la estabilidad la genero yo como adulto. Yo le muestro el mundo estable en el que él está viviendo. Entonces, lo acuesto a la misma hora, lo cambio en el mismo lugar, le doy la comida en el mismo lugar, salimos al parque a las 4 de la tarde, lo baño apenas desayuna, ¿cierto? Entonces yo, que soy quien le hace todo, porque es que es muy chiquito, yo le voy enseñando. Y con el ejemplo que ya lo decíamos, va creciendo y el niño se escolariza, entonces lo metimos al jardín y entonces ya lo levanto en la mañana, entonces después de levantarse siempre lo baño y después del desayuno porque me funciona mejor así. Entonces voy teniendo, enseñándole esa rutina y ya después de los 3 años, ahora desde los 2 más o menos 2 y medio ya, ellos van entendiendo más, podemos hacer una tabla de rutinas, que es una herramienta que funciona muy bien. ¿Cómo hacemos la tabla de rutinas con un niño? Con él la hacemos, no le hacemos la tabla a ellos y mira, mi amor, esta es tu tabla de rutinas y te la pego en un lugar, no, la hacemos juntos. Entonces, conseguimos las laminitas, yo qué les digo a los papás, miren, búsquenlas por Google, imprímanlas, se pongan a comprar nada costoso, ustedes juntos las hacen, un pedacito de cartulina y bueno, ¿qué es lo primero que tú haces cuando te levantas? Me lavo, hago chichi, entonces, o a pipí, o como le digan, listo. Buscamos la figurita del niño en el baño y la pegamos. ¿Qué es lo segundo? Desayuno, listo, la pegamos a él. Después, me baño, la ponemos con el niño, que él la pegue, que él la coloree, que él lo haga con nosotros, porque ahí está satisfaciendo esa necesidad de pertenecer y es su rutina. Entonces él puede decir, ay mamá, es que cuando llego del colegio yo no quiero hacer la tarea de una vez, sino que quiero jugar un ratico. Entonces negociamos, bueno mi amor, pero puedes jugar media horita. Yo te contabilizo la media hora. Entonces vamos a poner en tu tabla de rutinas jugar y después tareas. Pero ahí lo vamos organizando con él. No, es que después de que juega no quiere hacer tareas, entonces no podemos dejarles espacio de jugar antes, sino se lo vamos a dejar después. Y construimos juntos esa tabla de rutinas
la pegamos en un lugar visible y le vamos a decir, hijo, ¿qué sigue en tu tabla de rutinas? ¿Y ahora qué sigue? Eso le da una estructura al cerebro, eso lo decía María Montessori, ¿cierto? Los pictogramas son muy importantes. De hecho, uno va a un jardín infantil y aparecen como esas figuritas pegadas de llevar el morral al sitio del morral, de hacerse en el círculo donde se tienen que hacer, de pedir la palabra alzando la manita. Entonces, eso funciona muy bien para que los niños aprendan a ser más autónomos y para que el poder se lo demos a la tabla de rutinas. Y ya más adelante, entonces, no sé, ya cumplió 7 y tiene su misma tabla de rutinas. Entonces, hijo, ¿quieres que cambiemos la tabla de rutinas? Entonces, él quiere que de pronto sea con su juguete favorito, su personaje favorito. Antes la teníamos con cualquier dibujito y él ahora quiere que la hagamos con, no sé, Mario Bros, no sé. Estoy como un poquito desactualizada porque mis hijos ya están muy grandes, pero ellos van a querer hacerla de lo que más les gusta. O yo la quiero dibujar. En caso de mi hijo ya más grandecito, me dijo, yo la quiero dibujar. Él fue el que hizo los dibujos. Ya después quiso hacerla como con señales de tránsito. La hizo de esa manera. Y ya hoy en día el que hace, tiene una agendita y tiene un planeador en la pared de su escritorio y escribe lo que tiene que hacer. Entonces miren cómo van aprendiendo ellos mismos a organizarse, a organizar su tiempo, porque esa es la manera de organizarse. Y ellos van aprendiendo, así como tú, Gina, tienes esos post-it detrás, ellos también van entonces, hijo, exacto, vamos, tú tienes que llevar la tarea de matemáticas. Entonces, para que nos acordemos, vamos a pegar un papelito acá en tu tabla de rutinas que nos dice que tienes que llevar la tarea de matemáticas. Entonces, todo eso les va generando recordación, organización. Entonces, empiezan a estudiar y entonces decimos, bueno, ¿cómo hacemos para que tenga hábitos de estudio? Todos los días en su rutina le voy a poner, después de que llega al colegio, descansa un ratico, vas a leer media hora, vas a practicar media hora matemáticas, lectura, escritura, vamos a hacer ejercicios de dibujar, pintar, que de hecho eso puede ser parte del juego diario. No lo ven como una rutina, pero es parte pues como de su aprendizaje. Entonces, eso debe ser muy intencionado, porque yo que he visto en consulta, y de hecho tiene una relación demasiado clara la falta de rutinas con el déficit de atención y con la hiperactividad. Porque cuando tú no tienes rutinas, el mundo es un caos. Tu cerebro no tiene organización, no sabe por dónde, no sabe cómo, no sabe cómo empiezo primero, después qué hago y ahora qué sigue. No tiene ni idea. Entonces imagínate tú en un mundo incierto donde no sabes cómo hacer las cosas, por dónde empezar. Eso genera mucha desregulación. Por eso necesitamos darle a ese cerebro esa tranquilidad de la estructura. ¿Y qué da la rutina? Estructura. Nosotros, ¿cómo le ayudamos? Con esa estructura. ¿Y qué sella o ayuda mucho a que el niño entienda la estructura? La tabla de rutinas. Eso ayuda Y, muchísimo. y digamos, Paola, ¿cómo podría uno manejar este tema con alguien que está en la adolescencia, cuando tienes un hijo que está, cuando entra en esa etapa, casi que yo lo he dicho aquí muchas veces que saco el tema de la adolescencia, pues es fuerte decirlo así, pero hay papás que creen que llega una nube oscura a la casa y les cambió al hijo, ¿no? Entonces, Sí, casi el arco iris se fue, ya los pajaritos no cantan y mi hijo es otro, me lo cambiaron. sí, ¿Cómo es sí. tal cual? ¿Cómo podría hacerse esto con un adolescente cuando está pasando por tantos cambios al tiempo? Mm. Precisamente como está pasando por tantos cambios, tiene que tener un mundo estable en casa. Cierto, hay caos, hay una poda neuronal impresionante, tú lo decías, como cuando estamos organizando la casa. La metáfora que yo utilizo es la del archivador. Cuando empezamos a organizar archivador, que sacamos carpetas, papeles, y eso es todo regado al principio, ¿cierto? Entonces yo voy seleccionando lo que quiero dejar en el archivador. Ellos están seleccionando qué aprendizajes, qué dejan y votan muchísimo, ¿cierto? Entonces, esas islas de intensamente que se van cayendo en intensamente uno, ellos también van podando esas islas, pero no significa que no necesiten que esas islas sigan ahí. Lo que pasa es que van priorizando.
¿cierto? Los pares son lo más importante, la imagen personal es súper importante, las salidas, y hay algo que hay que tener en cuenta y es que en la adolescencia son más perezosos, no porque quieran ser perezosos, sino porque su cerebro con todos esos cambios y con todo ese movimiento, pues, pues se va enlenteciendo, son más torpes porque el cuerpo crece y entonces el cuerpo crece y en su cerebrito, en la preadolescencia pasa, su cerebrito tiene la imagen del cuerpo de niño, pero su cuerpo físico está creciendo, entonces se tropiezan con todo y lo van a abrazar a uno y eso como que lo tumban porque no controlan esos movimientos y eso tiene que ver con la parte fisiológica. Ahora duermen más porque con todos esos cambios da más sueño. Entonces miren que fisiológicamente hay tantos cambios que nosotros tenemos que ser su lugar seguro, tenemos que ayudarlos a construir ese mundo que necesitan tener estable. Entonces, algo súper importante es, en lo posible, tener claro que las pantallas no las debemos introducir tan rápido, porque las pantallas dañan la rutina, hacen que el cerebro esté mucho más acelerado, eh, la, la dopamina, que es lo que segrega la exposición a pantalla, la hormona de la pasión, de la motivación, entonces se desmotivan por lo que no sea pantallas. Entonces, una de las formas de tú seguir con tu adolescente, con tu preadolescente, gestionando las rutinas y que él entienda las rutinas, es no introducir pantallas tan temprano. Tener horarios de pantallas. Podemos hacer unas, como lo hacía yo con mis hijos, unas normas de pantalla. Nos vamos a sentar a hacer, construir juntos, así como construimos las rutinas, las normas de pantallas. Y dentro de las normas puede ser, no puedes coger tu celular hasta que no tiendas tu cama. ¿Cierto? Y entonces, pero para que esto funcione, nosotros debemos haber tenido desde siempre, desde niños, una conexión con ellos, un respeto con ellos. Porque esa no... De doble vía, ¿sí? Exacto, Porque exacto. que, que pues Una digamos relación basada en el respeto. que mi hijo tiene que respetarme a mí, que sí es importante, pero se nos olvida a veces que tiene que yo aprender a respetar a ese. El respeto mutuo, claro, claro, la dignidad. Es que el niño, y lo digo por experiencia, el adolescente coopera si él se ha sentido escuchado, si se ha sentido acompañado, si se ha sentido entendido, valorado, que sus necesidades son importantes. Entonces él crece sabiendo que las necesidades del otro son importantes, que la casa hay que mantenerla ordenada, que hay que ayudar a ir a hacer el mercado. Claro, él no lo va, muchas veces no lo va a hacer con cara de felicidad, de buena gana, pues no, porque ¿qué va a querer ir a hacer el mercado en vez de quedarse jugando videojuegos con sus amigos? Pero él en el transcurso de su vida, antes de la adolescencia, aprendió que es importante cooperar, que es importante las necesidades del otro, porque ese niño, ese niño niña que hoy en día está en la adolescencia, fue escuchado, sus necesidades fueron priorizadas, pero sus necesidades fueron priorizadas, pero no sus caprichos, que es muy diferente. Una cosa es que el niño lloró porque no le dimos un chocolate, ¿cierto? Y yo no le voy a dar el chocolate porque son las 8 de la noche y ya se va a dormir, yo le voy a dar la chocolatina. Pero lo ayudo a calmarse, lo consiento, lo escucho, le digo, mi amor, yo sé que querías la chocolatina, pero a esta hora no, pero mira, mañana en la tarde, cuando llegues del colegio, te doy tu chocolatina. Entonces, miren cómo lo escucho, le pongo un límite, pero le hablo, le organizo la experiencia, que es súper importante para ese cerebro. Y ese niño va creciendo entendiendo al otro. Y puede que diga, ay, qué pereza ir al mercado, pero voy. Y yo le puedo decir, mi amor, yo sé que te da mucha pereza mercar conmigo, ir al mercado conmigo te da mucha pereza, pero mira, nos desocupamos rapidito para que llegues a conectarte con tus amigos, acuérdate que es una hora. Y sabes qué, en ese mercado puedes escoger algo que te guste mucho. Entonces, si se dan cuenta cómo podemos enseñar de una manera amorosa, ahí no estamos premiando, estamos reconociendo el esfuerzo, porque para el adolescente estar con nosotros, compartir eso que les da pereza, pues es difícil, ¿cierto? Y otro mito que hay en la adolescencia es que ellos no quieren estar siempre con nosotros. ¿Qué dicen los estudios cuando les preguntan a los adolescentes?
Y hay muchos estudios donde los adolescentes dicen, es que mis papás ya no quieren estar conmigo, ya yo empecé a crecer y ya no están en la casa, ya no me dedican tiempo, ya no juegan conmigo. Entonces decimos, es que ellos no quieren estar con nosotros, pero es que los abandonamos, que creemos que ya está muy grande y que ya haga solo, usted tiene que hacer sus tareas. No, porque están todavía, exacto, están en un proceso de maduración donde hay partes del cerebro que están muy inmaduras, muy activadas otras, y no son las de la responsabilidad. Esa está casi que apagada, y no es la de hacer las cosas como las tiene que hacer. Esa Sí, está sí, muy apagada. Entonces y me ahí parece, tenemos que acompañar. Paola, porque sí, en realidad, digamos, siento que si tenemos una mirada como más comprensiva y flexible, de que pues yo a veces, hace años, cuando les hablé de la primera vez aquí de rutinas, yo les decía que esto no tiene que ser como un régimen militar, que pues tú sabes que en el ejército les dicen a las 0800 tal cosa, a las 0900 tal cosa. No, sino digamos, con ese niño pues sí, con un recurso visual ponerle a su altura cuál va a ser la rutina, digamos, entre semana, cuál va a ser el fin de semana que no esté en el colegio, eh, y irla, digamos, revisando cada cierto tiempo, a ver si hay cosas que cambian y demás. Y ya con el adolescente, pues sí, también ahí se sienta más a uno a negociar, ¿no? Total. Porque ahí sí el adolescente va a decir, no, pero yo por qué voy a hacer esto si tú no lo haces, ¿no? Exacto, claro, claro. Estar en la mesa si es que yo veo que tú lo haces, en fin, ¿no? Y ahí no es que haya una lucha de poder, simplemente que pues ya poco a poco va formando su propia voz y su propia opinión y a veces coincidirá con la mía, que soy su mamá, pero a veces no. Y no significa por eso Mm, que esté buscándome pelea, sino que está poco, claro. digamos que navegando en qué tal vez terreno siente que conecta un poco con esa identidad que va formando. Y digamos, Paola, entonces, para poco a poco ir cerrando este espacio, tú, más que yo, que pues digamos yo todavía no soy mamá, sabes que hay cosas que pueden, digamos, hacer que esa rutina, digamos, que se afecte, ¿no? Toca Mm, hacerle como unas modificaciones. claro. Es cuando cualquier actividad fuera, digamos, del hogar, llámese cuando estamos en el colegio. A veces hay vidas en los colegios que eh, el niño o el adolescente tal vez va a tener que quedarse un día un poquito más o salir un poco más temprano. O, por ejemplo, cuando están en vacaciones, sea la semana de receso, un día que el colegio, no sé, hubo jornada pedagógica y no hubo clases, o digamos sea ya las vacaciones cuando terminó su año escolar antes de que inicie en el siguiente, sea porque está en otra actividad, digamos, diferente que va a ser fuera de casa, no sé, a veces algunos viajes que hacen en los colegios Mm, o que ujú, las vacaciones yo no puedo viajar con él porque estoy trabajando, entonces se va a ir con sus tíos y sus primos que van a ir, no sé, se van a ir de viaje a la playa, ¿no? Entonces, pues invitaron a mi hijo y él va a ir con ellos. Entonces, cuando está en esas situaciones en las que va a estar fuera de casa y claramente se sale de mi control, que la rutina no sea tal cual la estábamos manejando, ¿cómo podríamos hacer entonces para todos los que te ven para manejar esas rutinas? Porque habrá algunos que digan, ¿aquí qué hago? O sea, mm, mando la rutina casi que por una ventana y no hay rutina porque como no está en la casa, o sigo siendo igual de, digamos, como la tenía en casa, o le hago unos cambios. ¿Cuál de esas tres opciones sería ujú, como de hacer? mm. Mire, cuando son más chiquitos, más pequeños, los cambios los afectan bastante. Los niños necesitan mucha estabilidad. Ellos nos muestran con sus actitudes, cambian la comida, entonces ya no quiere comer, entonces ya no se quiere dormir. Entonces hay que tener en cuenta si algo que yo les digo mucho a los papás y que yo veo en la calle y que a mí me parece muy complejo con los niños y un irrespeto, por ejemplo, un bebé de 1 año, si yo me voy a un restaurante a tomarme una cerveza con mi pareja a las 9 de la noche y tengo mi bebé en un coche, entonces no,
no, porque ese no es el ambiente donde el niño debería estar a las 9 de la noche, un bebé tan pequeño. Un bebé tiene que estar en su cama, durmiendo, en un lugar seguro, ¿cierto? Entonces, ahí viene la crianza consciente. Tengo que ser consciente de las necesidades de mi hijo, de dónde debe estar a estas horas, de en qué ambiente, en qué contexto, qué necesita. Un bebé de 1 año no necesita estar a las 9 de la noche en la calle. Entonces, a veces pareciera muy duro esto, pero es que tenemos que ser conscientes que la vida nos cambia cuando tenemos hijos y que nuestras rutinas tienen que cambiar para acomodar las rutinas de ellos. Eso es súper importante. Y si vamos a viajar con un niño pequeño, entender que no podemos estar todo el día en la playa con ellos, que hay que respetarle sus horas de sueño, que si tiene una siestica en la mañana y una en la tarde, nos vamos para la habitación de donde estemos, lo acuesto, lo acompaño un ratico, hizo su siestica y vuelvo y bajo con él o me doy el paseo con él, que si nos fuimos y no hay dónde llevarlo a dormir a una cama, pues entonces le cargo su cochecito, le cargo su llevador, paseador, le pongo una colchonetica, porque tengo que estar pendiente de sus necesidades. Dice la ley, las necesidades de los niños están por encima de las necesidades de los adultos y los derechos de los niños dicen lo mismo, la Declaración de los Derechos del Niño. Entonces es súper importante, ellos tienen derecho a descansar, derecho a su alimentación a las horas que son. Miren que son derechos y eso es ley. Entonces yo no puedo decir, no, es que me voy a pasear y el niño yo le llevo ahí un paquetico de algo y no, o sea, llevarle la comidita, yo se la hago, se la llevo en un recipiente y a las 12 que almuerza le doy su almuerzo, así yo esté en la visita al museo, pero yo le saco su almuercito, me voy a un espacio donde se lo pueda dar. Entonces, eso le enseña al niño a, súper importante, a sentir sus necesidades fisiológicas, a que es importante comer, es importante dormir, es importante asearme, eso no es si se puede o no se puede. Claro, si estamos un ambiente muy adverso, porque de pronto social, pues no tenemos las condiciones para hacerlo, que puede pasar, que son condiciones precarias, pues en lo precario también buscar la forma de atender sus necesidades fisiológicas, ¿cierto? Entonces, si solo le puedo dar una guapanelita, pues le doy la guapanelita a las horas que debe comer, ¿cierto? Entonces, eso cuando son pequeños es súper importante. Yo me fui de paseo. Cuando son chiquitos, pequeños, pues no viajan solos, ¿cierto? Siempre viajan con un cuidador, con sus papás. Pues tenemos en cuenta esas necesidades. Le cargo el morral con las cosas que son importantes. La muda de ropa para cambiarlo. La pijama si de pronto nos coge finalizando la tarde afuera. Yo le pongo la pijamita y me lo llevo ya pijamado para llegar a acostarlo. Entonces es ver al niño, ver sus necesidades. Él no se tiene que adaptar a mí. Y el niño cuando va aprendiendo que esa es su rutina, que él le lavo todos los días los dientecitos y entonces se va para la excursión del colegio, muy seguramente a la hora de dormir, él ya sabe que se tiene que lavar sus dientes porque se lo hemos repetido, ya lo hemos hecho, ya lo aprendió. Mire, les voy a poner un ejemplo con mi hijo. Yo le tengo, y todavía, tiene 19 años y le tengo que recordar que se lave los dientes. Imagínense eso. Entonces él tenía como, yo creo que 9 o 10, yo creo que 10 o 11. Y un amigo del colegio, muy amigo de él, los papás lo invitaron a un hotel que tienen en un sitio acá en Colombia, en el Pacífico, y lo invitaron. Yo tenía, pues era la primera vez que se iba sin nosotros, entonces yo estaba como muy prevenida. Y él empacó sus cosas, él desde unos añitos se lavaba la cara con un jabón especial para la grasa, porque ya a esa edad empiezan a tener acné, y entonces él es súper preocupado por eso, entonces su jaboncito, sus cosas, está, sus dientes, está. Y me decía la mamá del amiguito, me decía, Paola, es increíble cómo Hernán, así se llama mi hijo Hernán, iba para el baño, sacaba su jabón, se lavaba la cara, se echaba la cremita, el bloqueador protector solar en la mañana y Lucas, nada, Lucas hay que rogarle para que se eche algo, cambio Hernán lo hacía, porque yo en eso fui súper juiciosa, en el tema de la rutina, entonces todas las noches hijo, recuerda el jabón, recuerda la crema, recuerda el bloqueador, el protector solar, repetirlo varias veces, entonces
aprendió, sin mí lo hizo. Estando conmigo, yo le recuerdo, porque ellos piden que uno les recuerde. O sea, se hacen lo que no se acuerdan, pero eso es parte del vínculo con nosotros. Tú me cuidas, acuérdate mamá que tú me cuidas. ¿Y cómo me cuidas? Diciéndome, recordándome que me tengo que aplicar el protector solar otra vez. Entonces, es que él siempre le tengo que decir todo, sígueselo diciendo. Esa es tu labor y él confía en ti. Cuando está contigo se suelta. Mi mamá me enseña, mi mamá me recuerda. Cuando está en otro lado ya aprendió. Entonces se va de viaje. Recuerda, hijo, que hay que echar esto en la maleta. Y él nos ayuda, no le empacamos a ellos. Ellos participan en empacar su maleta. Entonces, bueno, ¿qué ropa vas a llevar? La sacó, empácala. Mira, la maleta está acá. Mira, la ropa interior, ¿qué te parece si la pones en ese bolsillo? Bueno, y en esta carterita vas a echar los productos de aseo. ¿Cuáles son los productos de aseo que vas a llevar? Este. Se le olvidó uno. Yo le recuerdo, recuerda esto que también lo tienes que empacar. Entonces miren cómo les vamos recordando, les vamos enseñando. Claro, si se va a una excursión o está fuera de casa, las rutinas que más cambian son las de la noche. Entonces se va a acostar un poquito más tarde. Si está con sus amigos, obviamente se va a acostar más tarde porque les encanta trasnochar con los amigos, ¿cierto? Pero si de pronto están más pequeños y van a una excursión con el colegio más pequeños, estoy segura que los profesores se encargan de, bueno, ya es hora de dormir, ¿cierto? Están como muy pendientes de que los niños sigan su rutina. Y en las vacaciones, procurar, yo les digo a los papás, y yo lo hacía, procurar respetar sus horarios. Ay, es que no, entonces no podemos salir a ver el espectáculo a las 10 de la noche, pero si su niño todos los días se acuesta a 7:30 de la noche, no tiene por qué estar en ese espectáculo en la noche, ¿cierto? Entonces es muy importante mentalizarlos, verlos. Si usted va a hacer un viaje con un niño, bebé muy pequeño, sepa muy bien cuál viaje va a hacer. ¿Cierto? O sea, puede dejarlo para más adelante que esté más grande, que se acueste un poquito más tarde, porque es que eso impacta más adelante en la forma en que se cuida, en la forma en que él cuida su sueño, cuida su salud, cuida sus horarios, cuida su comida, sus comidas. Entonces él aprende de ahí, de cuando es pequeño. Ok. Y me parece muy valioso lo que dices porque yo siento incluso que uno, digamos, los primeros años ya cuando deja su casa y demás, incluso a veces sabe que ya tiene una rutina de algo porque dice, ay, ¿cómo era que me decía mi mamá tal cosa? Y uno termina llamando. ¿Cómo era que tú decías que se hacía tal cosa? Ah, y vuelve y le repite a uno Sí. que sí, que a mí en algún momento me pasó algo así. ¿Cómo Y era que me organizaba la ropa? sí, sí, literal. Entonces yo sí siento que a la hora de la verdad ayuda mucho darnos cuenta que, pues, como dicen muchas personas, es que pues se es papá, se comienza a ser papá un día, pero no se deja de ser nunca, ¿no? Y pues repetirlo no es nada malo, sino al contrario, pues habrá tal momento que repetirlos más, incluso yo incluso les he hablado aquí, Paula, que pues cuando ese hijo esté en la etapa que está pasando por una situación difícil, llámese un ser querido que falleció, alguien que está enfermo, eh, alguna inesperada, digamos, dolorosa, pues eso sí va a ser en parte que también las rutinas se vean afectadas y ahí pues sí tenemos, no voy a decir que no haya rutinas, pero sí ser un poco más comprensivos de que tal vez habrá cosas que toca acompañarlo un poquito más que lo normal, a pesar de Sí, que sí, ah, ya sabía hacer antes, como por ejemplo lavarse los dientes, ¿no? Porque pues cuando uno está, si uno estando ya adulto, cuando pasa por una situación difícil, a veces se le pasan cosas de su rutina y uno dice, esta sí. cabeza mía, estoy tan Ujú, preocupada y olvidé alistar lo que necesitaba llevar para el trabajo, pues un niño más, un ujú. adolescente más, porque pues sumarle a todos los cambios que está viviendo y algo inesperado que sucede, pues es un poco, digamos, una carga adicional que pues no esperaba. Entonces, Claro, como ahí más sí, flexible y más de que pues esto
mientras va poco a poco procesándolo, pues esas rutinas le costarán un poquito más, pero pues no es, digamos, no hay que pasarse a esa rigidez, sino soltar un poquito como el tema y acompañarlo un poquito porque pues no es el momento de ahí caer como en discusiones que no tienen sentido. Paola, Claro, cuenta, claro. entonces, sé que habrá familias que dirán dónde podrían, digamos, saber mucho más de lo que tú haces. Tú al comienzo nos decías que haces, digamos, consultas. Eh, Cuéntanos entonces, digamos, tú atiendes presencial, digamos, si no estoy mal, creo que tú estás en Medellín, o atiendes Ujú, también virtual, y si tienes ujú. algún tipo de espacio online que tal vez, digamos, las personas podrían tener a la mano para seguir todo el trabajo que tú tienes y estar actualizados de lo que compartes. Claro que sí, yo atiendo presencial en Medellín, atiendo virtual de cualquier parte, pues tengo bastantes consultantes en diferentes partes pues, del mundo, ¿cierto? Latinos, pues que están, sabes que ya estamos en todas partes, entonces atiendo virtual también. Mis redes son Firmeza con Amor, así me encuentran en Instagram, la que más alimento pues es Instagram, que es como la que más, eh, eh, no soy la más activa, pero ahí voy colocando los eventos que se hacen, los eventos de la Fundación América por la Infancia, que la pueden seguir también América por la Infancia, que tiene muchos recursos, de hecho tiene una academia de formación maravillosa, hermosa, con unos profesionales de una calidad impresionante, profesionales científicos, pasado todo esto que hablamos, he pasado en evidencia, profesionales pues internacionales que hablan de estos temas de salud mental, crianza, trauma infantil, crianza positiva. Entonces, seguir la fundación, mirar la academia de la fundación y seguir a Firmeza con Amor, Y que ahí me pues encuentro. muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste hoy. Yo sí siento que entre cada vez seamos más profesionales, que conversemos y aterricemos un poco estos temas que a veces las familias sienten que, a veces sienten que simplemente es que ahora hay profesionales que hablan de esto y quieren que casi que complicarles la vida en la crianza y no. Si nos damos cuenta, sí o sí, buenas o malas rutinas, todos tenemos rutinas. Y esto, al construir bien esas rutinas desde el comienzo, yo siento que es como un árbol que tiene buenas raíces, va a crecer más fuerte, va a crecer con buenas herramientas y digamos, esas ramas de ese hijo van a llegar hasta donde él desee que lleguen. Entonces, al tener esa estructura, pues sería como ese tronco de ese árbol que pues un árbol, si no tuviera un tronco fuerte, pues se vendría abajo. Así es. Con estas, pues ahí también esa estructura va a ayudarle a ese hijo a tener y poder desarrollar con más facilidad otras habilidades de vida. Algo que a mí me gusta de las rutinas y con esto quiero cerrar es que no solo les trae beneficios a los hijos ahorita que están en la infancia o la adolescencia, todos tenemos rutinas y algunas de ellas comenzamos a conocerlas o a desarrollarlas cuando estábamos en casa con un papá, con una Sí, mamá, con sí. la que nos gustaba. Mm, Y tal, si eso no lo hubieran comenzado a crear desde pequeños, habría cosas que hoy no haríamos casi que automatizadas porque sabemos que son importantes. Ya hoy así en es. día, ay, pero ¿será que me lavo los dientes o no me los lavo? No, Eh, porque sabemos que esas cosas son importantes. Entonces, ujú. tiene beneficios para toda la vida de sus hijos. Entonces, seamos conscientes que pues cada día, digamos, será diferente, habrá unos momentos que es más fácil porque tal vez está más descansado, tiene menos ocupaciones, tiene menos cosas que hacer. Ya a veces cuando está acabando el colegio, el año escolar, en especial cuando ya están en los últimos años de colegio, pues puede que sea un poco más pesado, que le cuesta alguna de sus rutinas, por la edad también eso cambia, si está pasando por una situación difícil o no, también eso varía. Lo importante Ujú, ujú. qué momentos toca, por las circunstancias que está viviendo ese hijo en su entorno, flexibilizarlas un poquito, no quitarlas, sino flexibilizarlas un poquito, y en qué Sí, momentos sí. como está guiando más en este proceso
y si en algún momento les cuesta todo ese tema de las rutinas, pues ahí saben que pues está Paola y muchas personas que pueden ayudarlas en ese tipo de temas. Paola, muchas gracias por lo que nos compartiste hoy. Acá, digamos, bienvenida siempre a lo que nos quieras compartir, Gracias. quieras hablar. Y no sé si hay algo final que quieras decirles a modo de reflexión sobre este tema, sobre No, para las gracias a familias. ti, Gina, claro que sí, gracias a ti por la invitación, por este espacio tan bonito. Decirles que hay algo que también ayuda en las rutinas y es la formación del control inhibitorio, que es algo tan importante de la corteza prefrontal y que es ese no todo, ¿cierto? Esa parte del cerebro que nos dice, para, no puedes pasarte el semáforo, no puedes pegarle a ese niño, no puedes coger ese lápiz que no es tuyo, ¿cierto? No puedes coger, robar, no puedes agredir al otro, no puedes pasar por encima de esa norma, no puedes, y ahí viene, se desprende una cantidad de cosas. Entonces, es súper importante entender que la rutina forma para la vida, pero también forma el cerebro. Y el cerebro de los niños es muy inmaduro y el de los adolescentes. Entonces, necesitan esa estructura para darle al cerebro esa capacidad de tomar decisiones y de planear. Pero eso se enseña en estas primeras etapas de la vida, en estos primeros años. Y de hecho, el ser humano sabemos que termina de madurar su cerebro de 25 a 30. Entonces, lo que tú decías, Gina, hay que acompañar, hay que a veces volver a repetir y pensemos que estamos sembrando para recoger más adelante. Y los hijos nos lo van a agradecer, porque les puedo decir como mamá de adolescentes que nos va a agradecer ese tiempo que les dedicamos para enseñarles, porque ese enseñar es algo que les va a quedar para siempre. Entonces no pensemos que estamos perdiendo el tiempo, no pensemos que es mucho trabajo. Sí, hay que hacerlo, eh, pero es un trabajo muy satisfactorio porque los frutos se recogen, eso es segurísimo. Bueno, muchísimas gracias, Paola, por haber estado Aquí, aquí. A todos, gracias. Déjenos acá todas sus experiencias, inquietudes de este tema y yo estoy compartiendo a Paola para que nos ayude a resolverlas. Bienvenida acá siempre. Eh, gracias. espero encontrarnos en un próximo espacio tú y yo. Un abrazo enorme para todos. Claro. Chao. Lo mismo, que estén bien, chao.